Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, una enorme alegría recibirlos a todos ustedes hoy acá. Espero que finalice el encuentro antes de que hagan lo que Andrés los invitó a hacer. La verdad que es una alegría para nosotros encontrarnos acá con reformistas de distintas generaciones, de distintos puntos del país, con la presencia de Facundo, que nos convocó a pensar los desafíos que tiene la Argentina. Y la verdad que cuando nosotros miramos y recorremos cada uno de nosotros las localidades donde habitamos y vemos que 1 de cada 2 chicos está creciendo en contextos de pobreza, y cuando vemos los datos de las pruebas a aprender, que bien mencionó John, la marca de la desigualdad, donde mientras 2 de cada 10 niños, niñas que crecen en contextos, niveles socioeconómicos altos, no les fue bien en los indicadores de lengua, en los niños que crecen en contexto de pobreza, eso es 7 de cada 10. Cuando miramos la desigualdad, cómo creció en el contexto de la pandemia, no volvimos mejores ni en Argentina ni en el mundo. Esas cifras acuciantes, 99% de la población tiene los mismos ingresos que el 1% restante. ¿Cómo pueden nuestras democracias subsistir con esos niveles de inequidad tan alarmantes? Y entonces, claro, con ese panorama es difícil venir acá a hablar de desarrollo sostenible. Algunos, sobre todo en las redes sociales, lo quieren poner como un dilema, como que las urgencias que tenemos son tan grandes, son tan graves, que no tiene sentido que nos preocupemos por una agenda que todavía no domina. Bueno, algo decía Marga cuando habló. Y yo quiero ensayar en estos minutos una explicación de por qué sí importa y por qué tiene mucho que ver con lo que señalé al principio. Contra lo que ha dicho Andrés, voy a usar un ejemplo que me parece valioso para ilustrar también cómo el mundo está cambiando. Miren, lo decimos cuando pensamos en la planificación de las políticas públicas y decimos tiene que ser basada en la evidencia, en la ciencia, en los datos. El panel intergubernamental contra el cambio climático ha dado muchos informes distintos, mostrando que estamos ante una crisis climática sin precedente. Lo sabemos hasta el cansancio. El aumento de la temperatura, el calentamiento global, está provocando la aceleración de cambios que a veces elegimos no mirar. Las sequías más prolongadas, los incendios devastadores, miren si Argentina no está siendo un ejemplo de eso, con pérdidas incluso de vidas humanas, el crecimiento de la pobreza, la pérdida de empleos, los desplazados, son algunos de las dimensiones de lo que tenemos que mirar. También, obviamente, la extinción masiva de especies, también, obviamente, saber que incluso en los escenarios más alentadores vamos a perder del 70 al 90% de los corales del mundo. Una de las herramientas vitales para capturar carbono de los océanos. Entonces, estamos viviendo una crisis, primero que es universal, que está presente en cada rincón de nuestro planeta, y que esta idea de los bienes comunes viene para quedarse, a discutir de qué manera preservamos el bien común que es nuestro planeta. Es una crisis que es existencial, porque pone en jaque el modo en que habitamos el mundo, cómo producimos, cómo consumimos, y es una crisis exponencial, porque cada una de las cosas que pasa acelera a la vez el deterioro. Por ejemplo, lo que acabo de decir, la pérdida de los bosques, la pérdida de los corales como herramientas para capturar. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Hay un joven activista, un niño de 12 años de Colombia que se llama Francisco, que él habla de ecoansiedad. Y con eso nos está queriendo decir cómo las generaciones más chicas que las de ustedes, incluso, están esperando que hagamos algo. Cómo la ansiedad de ese determinismo, de ese futuro que se aproxima, catastrófico,
no para los que van a venir y no nacieron, sino para los que los están habitando y el planeta se aproxima. Entonces yo creo, estoy absolutamente convencida, y milito por eso, de que nosotros tenemos que empezar a cambiar el paradigma. Tenemos que empezar a pensar en clave de desarrollo sostenible. Los países del mundo hace un tiempo atrás se pusieron de acuerdo y firmaron esos famosos 17 ODS. Ayer escuchamos muchísimo en el Congreso Internacional de Universidades Públicas, al súper ahí, uno de los referentes del tema. 169 metas, 17 objetivos. Y cuando miramos ese acuerdo de los países, lo que vemos es que estamos muy lejos de la senda de cumplimiento. El 70% de las metas no vamos a llegar a cumplirlas en 2030. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para acelerar ese proceso? ¿Cómo hacemos, además, para lograr aprovechar esa ventana de oportunidad? No todo es pesimismo, sino que el panel intergubernamental dijo, hay una ventana de oportunidad, se está cerrando hasta llegar a ese punto de no retorno. Nosotros, reformistas de todas las generaciones, muchos de ustedes en sus legislaturas, en los consejos deliberantes, en el Congreso de la Nación, en las universidades, ¿qué hacemos para que esta agenda también esté presente? ¿Qué hacemos para que nuestras facultades formen parte de ese cambio de paradigma? Para que la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, empiece a poner en agenda la eficiencia energética, para que las facultades de ingeniería empiecen a poner en agenda la resiliencia, cómo preparamos a nuestras ciudades para las cosas que ya están ocurriendo, las inundaciones, por ejemplo, para que las facultades de Derecho empiecen a incluir una perspectiva que tiene que ver con la justicia ambiental. Digo, tenemos mucha tarea para hacer. Y quiero poner 3 ejemplos que me parece que ilustran, y uno de esos... no me voy a animar nunca a controvertir algo que dice Andrés, pero sí creo que vale como ejemplo. Fíjense cómo el mundo está cambiando, que hay cosas que también empiezan a estar en el centro de la escena. Él habló del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Uno de los factores que también dinamitó ese acuerdo fue, quizá alguno lo recuerda, a Macron diciéndole a Bolsonaro, ¿qué estás haciendo con el Amazonas? Bolsonaro que decía, mi territorio, la frontera agrícola la defino yo. Y Macron dijo, a nosotros no nos interesa comerciar con países del mundo que no estén dispuestos a entender que estos son bienes globales, bienes comunes y que tiene que haber ciertos estándares de cuidado. Fíjense lo que vino después de eso. La Unión Europea, en parte por las razones que decía Andrés, pero también porque estos temas le importan a sus sociedades y exigen que sus gobiernos actúen, sacó una exigencia para países como los nuestros, que para poder exportar carne, para poder exportar soja, para poder exportar aceite de palma, los países que lo hacen, o madera, hay que ir con un certificado que diga que es libre de deforestación ilegal. Es decir, los países que no puedan hacer eso van a tener restricciones para entrar a determinados mercados. Acá en Argentina hay buenos ejemplos, Alianza de Pastizales, un vínculo virtuoso que parecía impensado, el campo con sectores conservacionistas, buscando la manera de cómo se puede exportar carne, animándose incluso a medir la huella de carbono y a decir, podemos hacerlo de manera sostenible. Segundo ejemplo, el turismo. Muchos habrán visto que esta semana estuvimos celebrando, gracias a los diputados nacionales, a los senadores, la creación del Parque Nacional Lancenusa. Y una cosa que dijimos hasta el cansancio era que esto era una fuente de desarrollo sostenible, una herramienta para crear empleo. Miren y verá, uno de los parques que se toma de modelo en el turismo de naturaleza, tiene localidades como Colonia Pellegrino de 1000 habitantes, que en poco tiempo recibieron 30.000 visitantes. Fíjense si eso para una localidad donde los jóvenes emigraban no es una fuente de desarrollo. Tercer ejemplo, la energía. También salió en varias de las intervenciones. La energía, lo sabemos, uno de los grandes factores de las emisiones, una de las cosas que hay que transformar, una de las, justamente, de la necesaria transición que tiene que ser mucho más rápida. Bueno, es un buen ejemplo de cómo los empleos verdes,
Los empleos vinculados con estos sectores que son más amigables también están creciendo en el mundo. La OIT dice más de 23 millones de empleos van a ser creados en los próximos años vinculados con el empleo verde. Fíjense qué pasó en la energía. Para el año 2015, por cada 5 empleos asociados a combustibles fósiles, había solo 1 de renovables. Para el año pasado, esa relación era de 2 a 1. Cada 2 empleos de combustibles fósiles, 1 de renovables. Y se espera que para el año que viene, 2023, ya se invierta la relación. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo miramos ese mundo que está cambiando? ¿Cómo entendemos que también es un mundo que nos puede brindar nuevas oportunidades, agregar valor y hacer, abrazando esta agenda que tiene que ver con el desarrollo sostenible? El triple equilibrio, el crecimiento económico para salir de la pobreza, el desarrollo social para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades y romper ese círculo de reproducción de la pobreza. Y en tercer lugar, el cuidado ambiental. ¿Cómo hacemos para hacer todo eso sin poner en riesgo a las generaciones presentes y futuras? Bueno, creo que ese es el desafío que también tenemos que recoger los reformistas. Hacer de esto una oportunidad para entender que no hay un futuro posible sin un presente basado en el desarrollo sostenible y que es nuestro tiempo de abrazar esta agenda porque es tiempo de actuar. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Brenda Austin.